Muy buenas noches, bienvenidos a esta reunión de enfoque. Todavía vemos algunas personas que están en distintas instalaciones, ojalá que se puedan ir sumando a esta reunión. Bienvenidos a los que ya se están enganchando en la transmisión a través de la página de internet, que podamos disfrutar juntos en esta tarde al despedir el sábado de esta reunión. ¿Qué tal, Alejandra, Mariana? ¿Cómo les va? Muy bien, bienvenidos nuevamente a todos. Mariana, buenas tardes. Una alegría estar acá compartiendo con ustedes y con los chicos también que nos siguen desde la web. Hoy tenemos un programa especial, un orador que creo es la primera vez nos va a estar acompañando dando el tema. Así es, el doctor Jerry Bilbao Zarco va a estar compartiendo con nosotros este tema que se llama Héroes 24/7. Él va a estar explicándonos qué quiere decir esto de 24/7, así que bueno, después de la alabanza y la oración que va a estar a cargo de Juliana, Jerry nos va a estar acompañando entonces con su tema. Aclaramos, 24/7 no es por la fecha, que todavía falta casi un mes, sino que tiene que ver con la disposición a todo tiempo, a toda hora y todos los días, que creo que es el sentido de lo que Jerry va a estar compartiendo con nosotros. Vamos a ir más aquí, nos indican de la transmisión, ahí está mejor. Entonces empezamos con las alabanzas, ¿les parece? Vamos a cantar el himno Loamos Te, oh Dios, un himno muy conocido, el himno número 15. Loamos Te, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Vamos a cantar ahora el himno lema de enfoque, el himno Gran Alegría, que es el 188. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. Doquiera yo puedo ver dolor, personas que sufren sin amor, muriendo de hambre o enfermedad, luchando apenas por vivir. Hay muchos que quieren resolver los males del mundo sin saber que solo en Cristo existe el poder que puede cambiar la realidad. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. En breve habrá de terminar el mundo y toda vanidad. El mal y el pecado pronto acá
Jesús volverá y reinará. Un cielo hermoso puedo ver, mirando por medio de la fe. El brillo del mundo se apagará, la luz de Jesús me alumbrará. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. Bueno, y vamos a empezar empezar formalmente con el programa, con el himno número 15, todos reunidos. 12, perdón, 12. Todos juntos reunidos. Vamos a invitarnos a ponernos todos de pie y después de este himno, Juliana Pérez entonces nos va a dirigir en la primera oración. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor. A tus hijos muy queridos les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación. Que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, oh gran Dios, y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno que perdona con amor. De tus hijos eres digno que te ofrezca el honor. Inclinemos el rostro para un momento de oración. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente en tu templo. En este momento te queremos pedir que tu Espíritu sea con nosotros, Señor, para que podamos aprovechar esta oportunidad de conocer un poco más de ti a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a Jerry y que tú lo dirijas. Bendice y acompaña también a las personas que están en camino para encontrarse aquí con nosotros. Acompáñanos el resto de la noche, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde ponerlas? Muy buenas noches a todos. Está lloviendo. No vamos a decir que hace frío porque evidentemente no está haciendo frío. El hecho de que transpire es prueba de eso. Pero de alguna manera nos hemos dado cita en esta oportunidad para despedir las horas del sábado, que en cierto modo ya se fue, comenzó la nueva semana, pero para poder terminar las horas del día de reposo en la casa del Señor. Un saludo cordial a todos los amigos o visitas que nos están acompañando en esta noche. Y de manera especial un saludo a todas las personas que siguen la transmisión vía internet. Si me permitieran, hablé con mi hermano ayer y le comenté que iban a pasar la transmisión en vivo y me dijo que iban a haber repercusiones serias cuando me vea a fin de año si es que no mandaba saludos. Así que
quería decirte que no sabes cuánto me alegra que estés viendo, realmente. Bueno, ahora que el deber en casa se cumplió, una persona que aprecio mucho me dijo cierta vez de que cuando la primera vez que te toca hablar en público, la primera vez que te toca predicar, tenés un miedito. Y con el tiempo probablemente te haces un poco más canchero, probablemente pasa 1, 2, 3 veces, y poco a poco empezás a perder ese miedito. Y él me decía, nunca lo perdás. Nunca perdés ese cosquilleo la vez que te toca pasar al frente y hablar acerca de la palabra del Señor. Nunca perdás ese miedito por ahí, ese temblorcito que uno tiene cuando uno tiene que hablar la palabra del Señor y exponerla en público, porque probablemente el día que pierdas ese temblor, también perdiste con ello tu mensaje. Realmente es un privilegio para mí poder compartir un poquito acerca de algo que realmente impresionó mi corazón la primera vez que lo leí, y espero que pueda ser para todos nosotros la misma bendición que esto fue para mi vida. Vivimos en una generación que de alguna manera está fascinada, está absorta con todo este tema de actitudes heroicas, ¿no? Todo aquello que es digno de considerar heroico, la presencia de héroes o heroínas. De alguna manera Hollywood ha redescubierto este género con tantas películas taquilleras que hablan y tratan acerca de personas o seres que tienen fuerzas sobrenaturales o destrezas sobrehumanas, con las cuales pueden hacer cosas que nosotros no seríamos capaces de hacerlas, o probablemente simplemente no estaríamos dispuestos. Pero la misma sociedad que magnifica la necesidad de héroes vive adormecida, vive muchas veces sin propósito. De alguna manera pensamos e inconscientemente llegamos a creer que la necesidad o aquel punto inicial para que las cosas pudieran cambiar son facciones sobrenaturales, destrezas o superpoderes. Sin embargo, un corazón humilde, una actitud recta y una conciencia limpia son nuestra mayor necesidad. Antes de comenzar puntualmente con el desglose del tema de esta noche, hablando acerca de actitudes heroicas, hay dos que realmente me impresionaron mucho y quisiera analizarlas en esta oportunidad. La primera, ustedes habrán visto esta foto. Bueno, la persona que se encuentra en la foto, por si acaso esto no es una clase de historia. ¡Au! Está bien, no pasa nada. Por si acaso no es una clase de historia acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero la persona que estamos viendo en la foto, si ustedes se dan cuenta, hay un grupo de personas haciendo el saludo nazi. Gracias. Hay un grupo de personas haciendo el saludo nazi y hay uno en el centro, este de acá, que está con los brazos cruzados. Bueno, la persona de la historia, o la persona que está con los brazos cruzados, el misterioso hombre fornido con los brazos cruzados, no es otro que August Lehnsmesser. August Lehnsmesser era una persona que trabajaba en el astillero de Hamburgo, en la fábrica de Blom-Bloss, en Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué es tan interesante esta figura en particular? Por el hecho de que August Lehnsmesser estaba casado con una mujer judía, una mujer judeo-alemana llamada Ingrid. Y a su vez tuvo 2 hijas, Ingrid y Irma. Ahora, el punto está en que cuando Hitler llega al astillero y de todos los trabajadores quedan enloquecidos por la presencia del Führer, todos hacen el saludo nazi. Y el único que se rehúsa a hacerlo es August Lehnsmesser. Esto fue en 1935. En 1936. En 1939, a raíz de toda esta foto y la investigación que se le procedió, August Lehnsmesser fue acusado de deshonra a la raza aria. Fue encarcelado, su esposa fue llevada a un campo de concentración, sus hijas fueron separadas y August Lehnsmesser pasa sus últimos días en una cárcel hasta que en 1941 es obligado a participar en el Frente Occidental, peleando contra la Unión Soviética. Él se rehúsa a hacerlo y lo que sabemos es que fue ejecutado. Años después, en 1991, Irma, la hija de August Lehnsmesser, encuentra esta foto y publica lo que fue la historia de su padre. La siguiente historia que quería comentarles es la de este hombre, Nicholas Winton. Y para hablar un poco acerca de él, me gustaría que pudiéramos poner el video acerca de él, por favor.
But back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Impresionante, ¿no? La verdad es que cuando leí un poco más acerca de la historia de Nicholas Winton, resulta que Nicholas Winton era un muchacho de origen checo que vivía en Inglaterra, se recibe de economista, trabajaba en la bolsa de valores en Londres. Cuenta la historia de que él había ahorrado todo ese verano, y todo el año en realidad, en 1939, ahorró todo el año para irse a esquiar a Suiza. Y decía, bueno, la situación en Europa está un tanto complicada, así que si yo espero unos años más, probablemente la guerra estalla y no voy a tener las chances de ir a esquiar. Así que él ahorra todo ese año y antes de que vaya a esquiar, recibe un telegrama de un amigo suyo que trabajaba en la embajada británica en la República Checa, en Checoslovaquia en esa época, y le dice, guarda tus esquís, vení a verme. Un poco a regañadientes, un poco con curiosidad, Nicholas Winton deja de lado los planes de esquiar y llega a la República Checa, que en ese momento estaba evidentemente a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y evidentemente a las puertas de ser invadida. Y por alguna razón Nicholas Winton empieza a ver la desesperación que había en medio de las personas de origen judío, porque sabían que Alemania caminaba a paso campeante y su suerte estaba muy incierta. En ese momento Nicholas Winton en su hotel decide hacer algo y decide salvar a todas las personas que pueda hacerlo. Entonces dice, me es complicado, no voy a poder sacar a todas las familias, pero por lo menos, haré lo posible para poder salvar a los niños de estas familias. Y empieza a correr la historia en los habitantes de Praga de que había un muchacho inglés que estaba consiguiendo los fondos, los medios, los recursos para salvar a todos los niños judíos antes de que el holocausto nazi llegara a la República Checa. Empieza a moverse, empieza a conectar datos, llama a las embajadas. Resulta que la única embajada que aceptó recibir una cantidad de niños fue la embajada de Suecia. Después el Reino Unido dice, bueno, está bien, los aceptamos con la condición de que hayan hogares sustitutos para estos niños. Empieza a moverse con sus amistades, manda telegramas a iglesias, sinagogas, universidades y empezó a conseguir hogares sustitutos para los posibles niños que él salvaría. En una cosa de semanas, Alemania invadió Polonia. O sea, era inminente que en cosa de días, a paso campeante, iba a llegar por Checoslovaquia. Entonces lo que Nicholas Winton hace es empezar a abrir una oficina en su cuarto de hotel y todos los padres desesperados, aquellas familias judías, llevaban a sus niños y adolescentes menores de 18 años para tratar de salvarlos del holocausto nazi. Nicholas Winton salvó a 669 niños del desastre, de la muerte. Lo más curioso de esto es que toda la lista, y pudimos ver en el video que había un registro con con fotos y nombre de los niños, fue encontrado recién en 1988. Un día la esposa de Nicholas Winton, que para la fecha tiene 105 años por si acaso, sigue vivo, estaba limpiando el ático y encuentra una caja. Y en esa caja había un libro de cuero viejo con varios registros, con fotos, con cartas y con fotos de muchos niños. Empieza a revisar un poco más y se da cuenta de que, claro, estaba la firma de su esposo como tutor de todos estos niños. Se contacta con la BBC de Londres y es como se hace todo este encuentro de Nicholas Winton años después con los niños que él había salvado. Hay cosas que me llaman la atención de estos dos sujetos. Lo primero, ninguno de los dos fue un estratega militar. Vivieron en una época en la cual el mundo la maldad probablemente se vio exponencialmente. Pero ninguno fue un líder militar, ninguno siquiera llegó a disparar un arma, simplemente fueron personas comunes y corrientes que ante la necesidad no esquivaron su responsabilidad y tomaron una actitud heroica. Lo segundo que me llama la atención es el hecho de que todo lo que estos hombres hicieron, el hecho de negarse a dar un saludo a la tiranía, como lo hizo Adolf Messer, o el hecho de negarse al conformismo y probablemente dejar la vida cómoda que hubiera tenido por arriesgar su propia vida y salvar a estos niños, como lo hizo Nicholas Winton, pasó en el anonimato.
Toda la condecoración y los galardones que estos hombres merecían pasó en el anonimato mucho tiempo. Y es porque ellos entendieron que no hay mayor galardón que el de portar en nuestras frentes convicciones sinceras, un trabajo bien hecho y el esfuerzo sin reservas. Es por eso que el heroísmo pareciera ser una actitud tan utópica en nuestros días, porque justamente necesita este tipo de cosas. Se dice por ahí, de que todas las buenas historias comienzan con un chico y una chica. Así que hoy no va a ser la excepción. Él era una persona decidida, con un futuro prominente. Ella era una chica dulce, amable, tranquila. Probablemente ambos venían de familias acomodadas, y lo que comenzó con amistad pasa a ser amor y termina en matrimonio. Y forman esta nueva pareja y empieza a caminar rumbo en lo cual sería la aventura de formar un hogar. La providencia había bendecido a estos dos jóvenes, ya que no solamente les iba bien en cuanto al económico, dado que los negocios de él iban viento en popa, sino también su hogar había sido bendecido 2 veces con la llegada de 2 simpáticos niños. La verdad es que no podía ir mejor, la providencia no podía ser más beneplácita con estos 2 jóvenes, quienes formaban un hogar lleno de bendiciones y alegrías por delante. Hasta acá, todo era color de rosa. Hasta acá, porque la cosa se pondría más fea. En caso de que no hemos agarrado todavía de quién estamos hablando, me gustaría, si podemos buscar, a los que tenemos nuestras Biblias, si no está acá, el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 2, dice lo siguiente: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, y su mujer y sus hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, de su mujer Noemí. De sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ante los ojos de un israelita en esa época, no había manera de saber qué era peor: perderlo todo o ir a Moab. Moab significaba la antítesis de lo que era el pueblo de Israel. O sea, Moab significaba todo aquello que Israel había decidido no ser. Moab era aquella figura tétrica, aquella figura hosca, a la cual los israelitas y los judíos rechazaban por completo. Y si hacemos un poco de memoria, hay ciertas razones para esto. Si vamos un poquito en la historia de la Biblia, veremos de que el pueblo de Moab nace por el incesto de Lot. Lot, que era sobrino de Abraham, patriarca israelita, en un momento queda solo él y sus hijas, comete incesto con una de ellas, y a raíz de esta relación torcida y viciada es que nace Moab. Fue el pueblo de Moab el que se negó a dar paso a Israel cuando estaban vagando en el desierto. Fue el pueblo de Moab el que sobornó a un profeta corrupto, a Balaam, para que maldijera al pueblo de Dios. Fue justamente el pueblo de Moab el que corrompió a los líderes de Israel en la época de Moisés, razón por la que miles de personas murieron. Fue precisamente el pueblo de Moab en el que años atrás había ejercido presión sobre el norte de Israel por aproximadamente 18 años. Era precisamente en Moab donde se adoraba al dios Quemos, al dios del fuego, que exigía para aplacar su ira sacrificios humanos de los primogénitos. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, de alguna manera estaba justificada el rechazo para con este pueblo. Según las leyes de esa época, para que un moabita o la descendencia de un moabita pudiera tener todos los derechos civiles de un israelita, tenían que pasar por lo menos 10 generaciones. No pasaba lo mismo con los egipcios, que tenían que por lo menos pasar aproximadamente 4 y podía tener todos los derechos y representaciones civiles y legales de un israelita, tomando en cuenta todo lo que significaba Egipto para el pueblo de Israel. Pero Moab, nada. Incluso más adelante, cuando se habla de David, se menciona de que muchos de sus generales, de su alto mando militar, como el caso de Urías, que era hitita, eran extranjeros, pero moabitas, absolutamente nada. Para esta familia golpeada, Moab estaba muy lejos de ser un destino turístico. Moab era un exilio dado por la necesidad y la desgracia. Moab significaba aquello de que los obligaba a cortar lazos con todo lo que ellos conocían. Cuán importante era para esta familia no olvidar sus raíces, su identidad, sus creencias. ¿Y saben una cosa? A veces nos toca ir a Moab.
Porque si nos ponemos a pensar, pasamos realmente horas maravillosas en la iglesia, pasamos sábados bendecidos, realmente disfrutamos de la presencia y comunidad de hermanos en presencia del Señor. Pero ¿qué pasa cuando acaban las horas del sábado? Y tengo que volver al estrés, a las presiones, al trabajo. No es que yo quiera, pero la situación a veces me obliga a pasar por Moab. Lo mismo que obligó a este pueblo, lo mismo que obligó a esta familia. ¿Y saben una cosa? No es fácil, no es para nada fácil ser el único israelita en Moab. No es fácil mantener firme tu identidad, tus principios y tus creencias y tus convicciones en Moab. Es fácil ser un israelita en Israel, es lo que se espera. Pero no es fácil ser un israelita en el Moab de la desesperación, no es fácil ser un israelita en el Moab del atropello, no es fácil ser un israelita en el Moab que no respeta, en el Moab que no es amable, en el Moab que pisotea al resto para tratar de conseguir lo que quiere. No es fácil. Se necesita a veces una actitud heroica para ser un israelita en medio de Moab. De igual manera, nosotros salimos de nuestros hogares a enfrentar el Moab del escepticismo, la falta de esperanza, el Moab donde se le da la espalda a Dios y se ensalza al hombre, el Moab donde se dan gusto y cabida libre a nuestros deseos, sin importar las consecuencias de lo mismo o aquello que lo motive. Ellos podrían ser israelitas, pero debían conocer una gran verdad. Éxodo capítulo 13, versículo 8 al 10, dice lo siguiente: y lo contarás aquel día a su hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que hizo Jehová conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Debía cultivarse en la mente de cada niño el pacto y las promesas para con su pueblo. Cada niño debía ser hecho partícipe de manera personal del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y en esta parte quisiera hacer un paréntesis y enfocarme o dirigirme directamente a aquellos quienes de alguna manera tuvieron el privilegio de nacer en la iglesia, o por lo menos de crecer en los pasillos de la iglesia, de participar de todas las actividades que la iglesia de alguna manera ofrecía para nosotros. Porque a veces tomamos este hecho un tanto a la ligera. El pueblo de Israel o cada niño israelita podría ser israelita y podría ser merecedor del pacto, pero tenía que decidir de manera personal, voluntaria, acceder a ese pacto. Lo que nos lleva a la conclusión de que Dios no tiene nietos, solamente hijos. Las oraciones fervientes y constantes de mis padres carecerán de efecto si es que yo no tomo mi decisión, porque al final, participar o no de ese pacto, acceder o no a esa promesa, es únicamente potestad mía y de nadie más. La clave para la supervivencia de esta familia era entender de que Moab era un lugar de paso. La clave para que esta familia pudiera estar firme, unida entre ellos y unida a Dios, era entender de que Moab era un lugar transitorio. De que así como un día Dios sacó a su pueblo con un brazo fuerte y poderoso del cautiverio en Egipto, un día los llevaría de vuelta a su casa. De que Moab era de paso. A veces nos toca pasar por el Moab de la tristeza. A veces nos toca pasar por el Moab de las crisis familiares. A veces nos toca pasar por el Moab del desempleo, de la desesperación, de los problemas en el trabajo, el Moab de la depresión o de la soledad. En esos momentos, y yo no sé si alguno de nosotros estamos pasando, porque cada uno tiene su Moab por el cual pasar. Pero en esos momentos es bueno que recordemos de que el Moab del dolor y el sufrimiento es un lugar de paso. De que estamos de manera transitoria en ese lugar, de que no es nuestro hogar y de que con una manera fuerte y poderosa Dios nos devolverá de vuelta a nuestro hogar. Es bueno entender de que Moab es de paso. No fuimos hechos para estar en Moab. La pregunta es, ¿pensamos nosotros lo mismo? Porque todos aquellos que son padres, o aquellos quienes un día nos embarcaremos en la aventura de ser padres, de la paternidad, de aquí a mucho tiempo, es bueno de que tomemos en cuenta el hecho de que cómo estamos preparando a nuestros niños para que se queden tranquilos en Moab, para que se mimeticen como cualquier otro moabita,
o para que algún día regresen a Israel. ¿Será que poco a poco hemos dejado de añorar volver a nuestro hogar y hemos encontrado un gusto particular a vivir en Moab? De alguna manera Moab significaba lo desconocido, pero también lo atrayente y lo seductor de aquello que puede estar prohibido. Y era necesario de que estas personas, de que estos 4 integrantes de esta familia afirmaran sus convicciones y sus principios para poder resistir a los embates del enemigo. Ahora más que nunca, Elimelec y Noemí, los progenitores de esta familia, tendrían que ponerse la capa de héroe y ser aquellos pilares de principios para sus hijos. De que así tomar la frase inmortal que un día dijo Josué: elegid a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La gran tarea de nuestro enemigo se ensaña con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nuestras familias, porque sabe que el día que lo haga destruirá el núcleo en sí de la iglesia y de la sociedad, como que ya lo está haciendo. Pero el tiempo pasó, los chicos crecieron, y con una actitud firme y concienzuda esta familia logra instalarse en Moab. Comenzó bien, llegó el golpe, llegó el batacazo, empezaron a pararse y hasta acá parece que las cosas están dando bien. Hasta que pasó lo siguiente. Ruth, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas, y Noemí desamparada de sus hijos y su marido. La pérdida de Elimelec era una tragedia, pero la pérdida de sus 2 hijos era simplemente insoportable. Los padres no están hechos para enterrar a sus hijos. La vida no debiera ser de esa manera, pero por alguna razón que no logramos entender, Noemí tuvo que hacerlo 2 veces. El hecho de enterrar primero al esposo y luego enterrar a los 2 hijos significaba que la esperanza de Noemí para una vejez tranquila y pacífica se había esfumado. Era difícil, de acuerdo a la idiosincrasia de esa época, ser mujer, no era fácil. Pero ser anciana y viuda, además, era peor. Porque el hecho de ser viuda hacía que esta mujer carezca de todas las representaciones civiles en el pueblo de Israel. Por supuesto, a menos que volviera a casarse o a menos que tuviera hijos que la representen. Que en el caso de Noemí, ella carecía de ambos. Dejó su país con una familia y con un montón de sueños. Ahora vuelve sola y con un montón de pesadillas. Y es curioso porque el nombre de Noemí significa dulzura. Y la verdad es que hasta esta parte de la historia, el nombre de Noemí, o por lo menos la vida de Noemí, ha sido cualquier cosa menos dulce. Su nombre significaría dulzura, pero su vida hasta acá está muy lejos de ser considerada dulce. Ruth, capítulo 1, versículos 6 al 9, seguimos con la lectura. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con él y sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron la voz y lloraron. Qué escena desgarradora. Increíblemente, ¿y quién lo hubiera pensado?, que la única familia que tenía esta mujer israelita en este momento eran 2 mujeres moabitas. De alguna manera, en este momento, la historia de Noemí es un punto de inflexión y no hace otra cosa que romper muchos paradigmas. El primer paradigma que la historia de Ruth y Noemí rompen, echan por suelo, es el hecho de que las suegras y las nueras se llevan mal. Paradigma deshecho. El segundo paradigma que se rompe acá es el hecho de que moabitas e israelitas no podían verse, no podían relacionarse. Pero acá hablamos de un lazo único de respeto y cariño entre estas 3 mujeres. La verdad es que hay muchas cosas que pueden ser debatibles. Las personas pueden no entender o pueden debatir por qué venís el sábado a la iglesia. ¿Por qué el viernes en la noche te perdés, no estás en el trabajo? ¿Por qué venís a la iglesia? Las personas pueden debatir probablemente por qué en un día lluvioso, ideal para echarse en la camita y ver una película, estás en el culto de enfoque. Hay muchas cosas que pueden ser debatibles, pero si hay algo que no tiene opción argumento,
es una actitud amable, es un trato cálido, es una respuesta cordial. Las personas pueden argumentar mucho acerca de doctrina, pero simplemente no se puede argumentar nada acerca de vivencia. En Mateo 25, 34 y 40, para que lo leamos en casa, habla acerca de cuando Jesús llega a esta tierra y separa a los justos a la derecha y a los injustos a la izquierda, y a las personas a la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, porque un día estuve con sed y ustedes me dieron de beber, un día tenía hambre y ustedes me dieron de comer, un día estuve solo y me recibieron, enfermo y me visitaron, en cárcel y fueron a mí. Y el relato bíblico cuenta de que las personas justas le dirán: Señor, pero ¿cuándo en mi vida yo te vi solo, te vi en la cárcel, te vi enfermo, te vi sediento, te vi desnudo o te vi hambriento? Y la respuesta categórica de Jesús: de cierto os digo que cuando lo hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí me lo hicisteis. El mundo puede criticar mucho acerca de tu forma de ser, acerca de las cosas en las que crees, pero nada hay que se pueda criticar acerca de una actitud amable. Y esto me pone a pensar un poco, porque nosotros que hemos sido llamados a dar amor a otras personas, y me pongo en primer lugar a mí mismo y digo, yo que fui llamado a dar amor a otras personas, muchas veces di cualquier cosa menos amor. Nosotros que fuimos llamados a tener una actitud amable, cordial, servicial, muchas veces yo he dado cualquier cosa menos eso. Y me pongo a pensar de que en un mundo que anda en una vorágine en la cual no se respeta al de al lado, no se tiene consideración por el resto, no se preocupa por las otras personas, se necesita una actitud heroica para pensar en el otro antes que yo. Se necesita una actitud heroica para tomar estas virtudes y visitar al enfermo, preocuparse por el sediento, visitar al que perdió su libertad, visitar al que está en problema. Se necesita realmente una actitud heroica para hacer este tipo de cosas. Noemí no necesitó de un estudio profundo, no necesitó de un doctorado en teología, no necesitó de un debate profundo para ganarse el corazón de sus nueras. Lo hizo con una charla amable, lo hizo con una actitud cordial, lo hizo con una manera de ser considerada. Y cuando llego a esta parte de la historia, realmente tiene un poco más de sentido el hecho de que el nombre de el nombre de Noemí significa dulzura. Dulzura, no porque la vida sea necesariamente dulce, porque hasta acá la vida de Noemí fue amarga, en Israel como en Moab. Los problemas llegaron dentro o fuera de la iglesia, por lo tanto, venir a la iglesia no es el antídoto para que los problemas no me sigan, porque incluso dentro los voy a tener. Pero el nombre de esta mujer significaba dulzura, porque a pesar de los problemas y a pesar de los debacles y a pesar de las crisis, ella encontraba en Jesús una razón más para sonreír. Porque no importa cuán fuerte te golpee la tormenta, porque no importa cuánto te hostigue el enemigo, porque no importa cuánto embata la crisis contra ti, siempre habrá una razón más para sonreír. Siempre habrá una razón más para ser dulce y para dar dulzura. Solamente perderemos la esperanza en el futuro cuando olvidemos lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Podríamos decir que hemos vivido tantos ayeres para saber que será Dios quien sostenga todos nuestros mañanas. Ahora estas tres mujeres se encontraban en la frontera y dice en Ruth, capítulo 1, versículos 14 y 15, y ellas alzaron su voz otra vez y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella. De alguna manera, Orfa es uno de los personajes que quedan en cierta incógnita en la historia de la Biblia. Porque después de este beso tierno a su suegra, se da la vuelta, sale del camino y nunca más se sabe nada más de Orfa. Y es necesario analizar lo que Orfa estaba haciendo en ese momento. Ella no se había despedido livianamente de su suegro. O sea, Orfa no le dijo: bueno, Noemí, ha sido un placer, chao, yo me voy. Ella la acompañó hasta la frontera. Pero en el momento trascendental, cuando tenía que dejar Moab y pasar a Israel, justo en esa línea divisoria entre Moab e Israel, no pudo más. Ella caminó tan cerca y estuvo tan cerca de dar ese paso trascendental en su vida,
pero llegó un punto en el que no pudo más. Orfa estaba consciente de cuál era la relación de afecto y cariño para con Noemí, pero no estaba consciente de cuál era su relación para con el Dios de Noemí, que era completamente distinto. Cruzar la frontera, cruzar esa línea, significaba dar un cambio de 180 grados en su vida, en su nacionalidad, en sus costumbres, en su religión, en sus dioses, en su credo. Hacer ese paso y cruzar esa línea divisoria entre Moab y entre Israel significaba para Orfa de que tendría que hacer un cambio estructural y exponencial en su vida. Y ella estuvo dispuesta a hacer todo el recorrido hasta la frontera, pero cuando tuvo delante el cambio y tuvo delante todas las cosas que tendrían que pasar, simplemente no pudo. Y volvió por su camino llorando amargamente, consciente de lo que había dejado. Y cuando veo la imagen de Orfa, siento que a veces se repite mucho en la iglesia, de personas que con un corazón consciente acompañan al Señor, y más allá de una cuestión de vivencia de iglesia, personas que de manera consciente y voluntaria encuentran a Jesús, vislumbran su belleza, pero cuando tienen que tomar decisiones trascendentales y hacer cambios estructurales en su vida, simplemente no pueden. Y regresan por donde vinieron, llorando, amargamente, conscientes de lo que han dejado. Y me pongo a pensar que muchas veces en la iglesia yo he sido Orfa, nosotros hemos sido Orfa, porque de manera voluntaria y de manera sincera hemos gozado de la vivencia en la iglesia y hemos gozado del mensaje y nos hemos impresionado por él. Pero cuando resulta que tengo que hacer cambios puntuales en mi vida, cuando resulta que tengo que dejar aquella cosa que solamente yo conozco y que nadie más sabe, cuando resulta que tengo que renunciar a aquello que me gusta tanto, pero que sé que en el fondo está mal, cuando me toca mirarme de frente en el espejo y saber que hay ciertas cosas de mí que tienen que salir, doy media vuelta y vuelvo amargamente, como Orfa, consciente de lo que estoy dejando. Porque a veces nos escondemos de Jesús incluso en las bancas de la iglesia. Y la verdad es que Orfa amaba a Ruth, Orfa amaba a Noemí, le gustaba la compañía de ella, pero no había llegado a conocer directamente al Dios de Noemí. Porque me pongo a pensar de que ella quería ambas cosas. Y ¿saben una cosa, queridos amigos? No se puede vivir en Moab y en Israel. Un día tengo que cruzar la frontera, o me quedo donde estoy, o hago el paso que debió haber hecho Orfa. Pero no puedo tener ambos. Tengo que decidir por uno de los dos. Y sin ánimo de ser duro con Orfa, no era una decisión fácil. Realmente se necesitaba una actitud heroica para dejar todo atrás y caminar de frente esperando en la providencia del Señor. 3 mujeres salieron de ese hogar, ahora solo quedan 2. Noemí vuelve a exhortar a Ruth y le dice: vuelve a tu casa. Mira, Orfa se fue, sos joven todavía. E incluso aunque yo buscara un marido y pudiera tener un hijo, cosa que no es posible, no podrías esperarlo para casarte con él. No hay absolutamente nada que yo pueda darte en este momento. Así que, por favor, haz lo que hizo Orfa y vuelve a tu casa. Y en esos momentos, es justamente en la frontera entre Moab y entre Israel cuando salen a relucir las verdaderas convicciones. Es justamente en la frontera entre aquello que debo hacer y aquello que estoy haciendo, cuando tomo decisiones que son trascendentales para mi vida. Y Ruth pronuncia una de las oraciones y una de las declaraciones emotivamente más fuertes de toda la Biblia. Ruth 1, 16, 17. Respondió Ruth y le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre las dos. No era el Dios de su suegra, no era el Dios de Noemí, ahora era el Dios de ella también. No era la nacionalidad, no era el pueblo de Noemí, con sus defectos y aciertos, con sus problemas raciales y todas las taras que podría tener, ahora era el pueblo de Ruth. Ruth había encontrado algo diferente, probablemente lo que había estado buscando toda su vida y que en Moab no lo encontró, no lo iba a encontrar. Y el momento cuando ella vio eso diferente en Noemí, ella dijo: hoy es mi oportunidad. Y no importa las fronteras que tenga que cruzar, yo no voy a dejarte. Porque no solamente era compromiso con Noemí, era compromiso con el Dios de Noemí.
Cuando vives tanto tiempo en Moab, un día te das cuenta de que fuiste creado para algo mejor. Un día simplemente llegas a la conclusión de que Moab no es tu hogar. Es un lugar de paso, pero no es tu hogar. Porque una vez que te enfrentas a Jesús y una vez que lo miras de frente, no de una manera disimulada y tácita, una vez que lo miras de frente y cruzas tu mirada con Él, no hay manera de que te quedes en Moab. Simplemente dejas todo y sales tras Él. Juan 12:32 decía, Jesús dijo, y si yo fuere levantado a la tierra, a todos atraeré hacia mí. Una vez, en el momento en el que ves a Jesús crucificado en la cruz, simplemente no hay manera de que te quedes en Moab. Simplemente no hay manera de que te quedes donde estás. No importa las fronteras que tengas que cruzar, estás simplemente dispuesto o dispuesta a cruzarlas. Pablo dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para todos los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, para nosotros, poder de Dios. Y la verdad es que hay que estar un poco loco o loca para tomar la decisión que tomó Ruth. Porque una cosa era ser mujer en Israel, otra cosa era ser mujer viuda en Israel, otra cosa era ser mujer viuda sin hijos en Israel, y otra cosa peor era ser mujer viuda sin hijos y moabita en Israel. O sea, Ruth no iba a jugarse las posibilidades. Ruth estaba yendo con todas las posibilidades en contra simplemente. Y a veces hay que estar loco para hacer lo correcto. A veces hay que estar loco para ser un héroe. A veces hay que estar loco para ser honesto en ese examen. A veces hay que estar loco para ser honesto en el trabajo cuando todos hacen lo contrario. A veces hay que estar un poco loco para ir en contra del resto y atreverse a ser diferente. Nuestro mundo carece, caduca, agoniza por falta de personas que se olviden de entrar en esa locura. Porque había que estar loca para dejar Moab e irse a Ruth, dejar Moab e irse a Israel a un horizonte desconocido. Así como hay que estar un poco loco para decir que tenemos que amar a nuestros enemigos. Así como hay que estar un poco loco para decir que tenemos que dar la otra mejilla. Así como hay que estar un poco loco para orar por las personas que nos maldicen. Y si hay un ejemplo de locura y heroísmo mayor que Jesús, es porque Él es nuestro ejemplo. Ruth se contagió de ese heroísmo, se contagió de esa locura y decidió ser una heroína y hacer aquello que simplemente era impensable. Ahora, juntas y decididas, estas dos mujeres, resignadas a lo que les llegara, dos mujeres viudas, una anciana y la otra moabita, entraban en territorio israelita esperando lo que pudiera llegar, sabiendo de que a estas alturas de la película lo que llegara por providencia de Dios simplemente sería ganancia. Al comienzo les dije de que toda historia heroica o toda buena historia comienza con un chico y una chica. Este era el caso. De igual manera, toda historia heroica termina generalmente con un final feliz. En Ruth, capítulo 4, ya casi el final del libro, versículos del 13 al 17, dice lo siguiente. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, porque hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será célebre en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama, te ha dado a luz un hijo, y ella es mayor valor que 7 hijos. Increíble cómo las mismas mujeres israelitas decían, realmente Noemí, con la nuera que te gastás, ¿para qué más hijos? Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Obed, padre de Isaí, Isaí, padre de David, David, progenitor del linaje de Jesús. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar realmente que el salvador de este mundo, el héroe de héroes, nacería de la simiente de una mujer moabita, de aquel pueblo tan repudiado, tan odiado? Ahora la vida volvía a ser dulce para estas dos mujeres. Noemí fue redimida, acogida en sus últimos días, tuvo una vejez tranquila. Ruth fue acogida por un pueblo que la amó, un hombre que se preocupó por ella, fundó una familia y simplemente vemos que hubo un final feliz. La historia de estas dos mujeres termina con un tinte de victoria y de gratitud.
Termina con un tinte de alegría en el cual el amor disipa la tristeza y disipa el miedo. Finalmente, estas dos mujeres habían encontrado su hogar. La historia de estas dos mujeres muestra el amor de Dios victorioso por sobre todas las cosas. Cuando hay amor, se destierra el miedo, se destierra al dolor, se destierra a la incertidumbre. En lo personal, siempre vi a la historia de Ruth y Noemí como un ejemplo de lo que será la iglesia al final del tiempo. Noemí de alguna manera simboliza o representa a aquellas personas que con un espíritu noble, con un carácter afable, con una actitud amorosa, atraerán a otras personas a los pies de Cristo. Y Ruth significa aquellas personas que probablemente no conocen la verdad, pero personas con corazones sinceros y sedientos de la misma, que el día que encuentran a Jesús simplemente dejarán las fronteras que sea, cruzarán lo que tengan que cruzar para seguirlo a Él. En ese momento, el momento en el que Noemí y su familia cruzaron la frontera y llegaron a Moab, ellos eran el punto de avanzada de Dios en ese pueblo. Ellos eran la iglesia, ellos representaban a Dios. Y yo me pongo a pensar, cuando nosotros salimos de la iglesia o salimos de la tranquilidad de nuestros hogares y nos toca ir al Moab de ahora, yo soy la iglesia, yo soy el representante de Dios, yo soy el representante del remanente, del pueblo de Dios. Entonces es bueno que nos preguntemos, ¿qué clase de Dios estamos mostrando? Porque cuando me toca estar en los negocios, en la facultad, en el trabajo, con mi familia, en un partido de fútbol, en una tertulia con las amigas, en ese momento yo represento a Dios. Entonces, si las personas que me conocen probablemente no están teniendo una buena imagen de Dios, tal vez algo yo tenga que ver en eso. El mundo necesita de personas con actitudes heroicas. El mundo necesita de personas que se atrevan a ser simplemente diferentes. El mundo necesita de personas que confíen en Dios, sabiendo de que no hay temor al futuro mientras recordemos lo que Él hizo por nosotros en el pasado. El mundo necesita de personas que se contagien de ese heroísmo, de personas que le den al pecado el nombre que le corresponde, que sean firmes a la verdad como la brújula al polo, que estén de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. En Hebreos, la Biblia habla acerca de los héroes de la fe y menciona el caso de estas dos mujeres y muchos otros más. Que nuestro mayor deseo sea que un día en las cortes celestiales nuestros nombres puedan estar en ese libro. Que nuestro mayor deseo sea que nosotros podamos inspirarnos en Jesús, que fue el héroe de héroes. Que podamos tomar esa actitud heroica 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y más aún, que nuestro mayor deseo sea que un día en el cielo se dé una escena parecida a la que vimos en el video. Y mi anhelo es que cuando esa escena se dé, yo pueda ponerme de pie y decir, yo soy libre gracias a Él. Yo soy libre porque Él me salvó. Y de que otras personas puedan llegar al cielo y decir, Él tomó la actitud heroica de ser amable conmigo cuando nadie lo era. Ella tomó la actitud heroica de abrigarme, de abrazarme, de cuidarme cuando nadie lo hacía. Ellos tomaron la actitud heroica de ser diferentes y es por eso que hoy están aquí. Cuando el sábado termina y tenemos que salir de la burbuja hermosa en la que hemos estado y nos toca llegar al Moab de este tiempo, que Dios pueda poner en nosotros corazones con actitudes heroicas, corazones dispuestos a servirlo y corazones por sobre todas las cosas dispuestos a ser diferentes. Que este sea nuestro deseo y nuestra oración en esta semana que comienza. Vamos a ponernos de pie para finalizar con una oración. Padre amante que estás en las alturas de los cielos, queremos agradecerte, Señor, por tantas bendiciones para con nosotros en este día sábado. Señor, queremos suplicar tu compañía por sobre todas las cosas. Sabemos que hay momentos que nos tocará pasar por Moab, pero queremos que refuerces en nosotros el conocimiento de que es un lugar de paso. Sabemos que hay días en los que nos tocará ver enfrentadas nuestras convicciones y nuestros principios. Queremos suplicarte que nos des las fuerzas para permanecer fieles, que nos ayudes a tomar actitudes heroicas, así como un día tú lo hiciste por nosotros. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares y en esta semana que comienza,
que seamos menos parecidos a nosotros y más parecidos a ti. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.